Desde la palabra, una reflexión con el Padre Javier Martínez. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? La dificultad de vivir la fe es lo que hoy nos presenta los textos de la liturgia de la palabra y nos hacen entrar en aquel sentimiento del pueblo de Israel, pero de igual manera nos hacen entrar en la certeza que nuestro camino está lleno de dificultades, pero también de respuestas, de sentimientos profundos en torno a la fidelidad en Dios. Cada cristiano a lo largo de su vida ha experimentado, ha sentido la dificultad de lo difícil que es vivir la fe, sobre todo cuando en el camino se encuentra problemas, preocupaciones, situaciones de enfermedad y otro sinfín de dificultades que llegan a la persona y le asfixian, le impiden seguir caminando, le cansan e incluso le hacen entrar en el desánimo. Qué difícil entonces resulta vivir la fe cuando me canso, cuando ya no puedo confiar, cuando la paciencia se me ha acabado. Es ahí cuando yo contemplo que es difícil seguir avanzando, que es difícil seguir confiando, que es difícil tener esperanza. Este sentimiento es el sentimiento que vivió el pueblo de Israel al salir de Egipto, al pasar dificultades por el desierto, al faltarle el alimento, al faltar el agua. Vemos que las dificultades que tuvo que pasar el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida fueron dificultades que pusieron en riesgo su propia fe. Sin embargo, cuando estamos cansados, desilusionados, cuando comenzamos a dudar, a murmurar, vamos cayendo en la desesperación. Y esto no ocurre solamente en el tiempo de la Cuaresma. Nos sucede también en otros momentos de nuestra historia, donde muchas veces tendemos a dudar de Dios, a murmurar de Él, por lo que pasa en nuestro camino y por las situaciones que atravesamos. En este estado de duda, sobre todo en nuestras relaciones con Dios, suele aparecer cuando nos sentimos excesivamente aplastados por el peso de nuestras preocupaciones, por el peso de nuestras dificultades. Esta realidad solo sucede a quienes tienen no solamente una fe débil, sino que sucede también a aquellos cristianos que son generosos, que son comprometidos, incluso los que son más entregados. Esta realidad no solamente sucede a quienes tienen una fe débil, sino que sucede a todos, nos sucede a todos. Pero el punto es que en el desánimo se acusa a Dios. La responsabilidad de nuestro cansancio, de nuestras situaciones, se le pasan a Dios. Parece ser que el responsable de todo lo que nos sucede es Dios. Y de ahí entonces que tendemos a acusar a Dios y a murmurar de Él por todo cuanto acontece en nuestra vida. El símbolo que hoy contemplamos en la primera lectura, el de la serpiente, nos remite al espanto de la fe, al veneno que entra en la sangre y destruye la vida que hay ahí, es decir, aquello que entra en nuestro interior y acaba con la poca fe, con la poca paciencia, nos asfixia y nos quita la vida en Dios. Una vez que el peligro llega al pueblo, llega al punto de reconocer que ha acusado y ha actuado en contra de Dios de una manera incorrecta e injusta. Solo cuando las fuerzas se nos acaban, cuando ya ni la murmuración, cuando ya ni la acusación a Dios es un elemento que garantiza nuestra estabilidad, es cuando nos damos cuenta que hemos cometido injusticia, que hemos actuado de una manera incorrecta contra Dios. Por eso, es en ese momento cuando el pueblo reconoce su error, reconoce que ha fallado contra Dios. Solo en el peligro
Son la situación extrema, en la situación límite, es cuando nos damos cuenta que no ha sido Dios el responsable de lo que vivimos, sino que es parte de nuestro camino. Y en este camino, nuestra única fortaleza, nuestro único refugio es Dios. El ambiente entonces en el cual el pueblo se encuentra suscita un elemento más, y es la conversión, es el arrepentimiento. El arrepentimiento es posible solo cuando contemplamos en la situación límite la dimensión de la bondad de Dios. Quien se arrepiente es capaz de seguir caminando, de tal manera que ni la duda ni el cansancio le impiden seguir. Por eso, como la serpiente en el desierto, como la cruz en el Gólgota, somos llamados a través de nuestra fe a alzarnos, a levantarnos, a contemplar nuestra salvación en medio de nuestras crisis, a contemplar la presencia de Dios en medio de nuestras preocupaciones. Que el cansancio, que las dificultades de la vida no acaben con nuestra fe, sino que nuestra fe nos permita reconocer la victoria de Jesús en la cruz y a través de ella abrazar nuestras situaciones y pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para superarlas, que nuestra fe se vaya fortaleciendo cada día. Contigo mi camino es difícil, me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Desde la palabra, una reflexión con el Padre Javier Martínez.